Hola, hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien en unión de sus familias y que la semana que el Ministerio de Educación les ha proporcionado como pausa pedagógica pues haya sido de gran utilidad, hayan descansado un poquito de la carga académica que tenían, hayan clarificado sus ideas y antes que todo pues que hayan estado con más comunicación con sus papás y hayan compartido momentos con ellos. Bueno chicos, este día pues yo les voy a tratar de dar una explicación acerca de los contenidos que nosotros teníamos que abordar en las guías de la semana del 11 al 15 de este mes. La actividad prácticamente era en Excel e íbamos a abarcar algunos temas que ustedes pues ya han de haber utilizado, pero que ahora van a quedar un poco más claros y se van a ver varias opciones cómo poder aplicar estos formatos desde las bandas de opciones, desde lo que es el uso de su ratón con el clic derecho. Pero no sin antes, ¿verdad? Vamos a tratar de ver un poco la guía correspondiente para este día. Y la guía que nosotros teníamos para el día 11 de mayo tenía dentro de lo que es sus indicaciones una pequeña reflexión. Yo voy a hablar en este momento con ustedes acerca de la reflexión de la guía del 11 de mayo al 15 de mayo. Y el día de la clase voy a hacer unas pequeñas preguntas acerca de esta y leeremos la reflexión que va incluida en la última guía que se les ha enviado. Ok chicos, la reflexión es la que ustedes están viendo en su pantalla y dice: el verdadero ganador no se pasa el día pensando en la victoria, lucha cada partido con ilusión y dedicación. Ok. Fíjense que cada una de las reflexiones que yo comparto con ustedes tiene una finalidad y es que nosotros vayamos de alguna manera relacionando el contenido de estas con nuestra vida cotidiana y que nos demos cuenta que no solamente son palabras o frases que podemos encontrar, sino que van inmersas dentro de todas ellas unas realidades que como pueden ser nos afecten, puede ser que no. Pero yo pienso que en este caso, cuando se refiere al verdadero ganador, no solamente está hablando de una competencia, un deporte, o simplemente saber quién es el mejor, o quién sobresale más, quién tiene la mejor nota, sino que el ganador es aquel que logra alcanzar sus propias metas, cumplir sus objetivos y lograr todo aquello, ¿verdad?, que se haya propuesto en algún momento determinado. Fíjense que muchas veces pensamos nosotros que todo va a ser un éxito, que todo va a ser una victoria, que yo voy a ganar. Y cuando nosotros fracasamos o no obtenemos aquello que deseamos tanto, caemos en depresión, caemos en situaciones en donde nos frustramos y pensamos que no vale la pena seguir adelante. Pero en realidad dice que cada lucha se debe de hacer con ilusión y dedicación. No importa muchas veces el que fracasemos una vez. ¿Por qué? No porque el fracaso sea realmente lo que esperamos, sino porque de cada fracaso, de cada error también aprendemos. Entonces no hay que ver la parte negativa de lo que nos pasa, sino que tenemos que ver qué aprendizaje nos deja esa parte negativa. Obviamente, ¿verdad? Lo ideal es que ganemos, que alcancemos aquello que nos hemos propuesto en la vida y luchar, ilusionarnos y dedicarnos al 100% por obtener aquello. Muchas veces nos ponemos muchas barreras y muchas limitaciones y no hablo solamente, ¿verdad?, en el caso de mi materia o de mis materias, el decir, ay no, yo no entiendo, yo no puedo, para mí no es esto. Ni tampoco les estoy hablando de otras materias en particular, en donde el grado de dificultad para algunos es un poquito más compleja, sino que les estoy hablando en todo el ámbito de nuestras vidas. Muchas veces cuando no alcanzamos algo y sentimos que no vamos a poder, tiramos la toalla, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Y decimos, no, yo no pude, yo no lo voy a lograr, yo no voy a poder hacer esto, y lo dejamos.
no nos ilusionamos, no nos dedicamos o nos hacemos una ilusión y a la primera que no nos funciona, dejamos caer todo. Entonces hay que poner mucho empeño, hay que poner mucha dedicación al momento, ¿verdad?, de tener algo en nuestra mente que requiera la atención suficiente para poder alcanzarlo. En este caso sabemos, ¿verdad?, que el estudio no es fácil. El estudio en línea es un poquito más complejo porque recuérdense que no solamente es lo que el maestro le va a explicar, sino que de alguna manera es como usted va a ser un poco autodidacta. Usted va a aprender, va a ser más visual, va a tener que cometer errores y de ahí también va a ir adquiriendo nuevos conocimientos. Tomemos todo, chicos, como un reto, como algo nuevo que la vida nos está enseñando y que al final vamos a ganar porque vamos a tener o vamos a adquirir nuevas competencias. Algunos que manejamos ya un poquito esta parte de la tecnología, vamos a reforzar y vamos a conocer muchas cosas que quizás son nuevas o están prácticamente innovándose. Y aquellos que se les hace un poquito más o les presenta un poco más de dificultad, pues van a tener la habilidad, van a tener la destreza de poderse desarrollar en los programas de computación y el trabajo en la web. Ok, chicos, ya, ¿verdad?, pensando toda esta parte, yo quisiera recordar esta guía, ya entrando un poquito en la parte de lo que sería su trabajo. Recuerden que yo les doy una serie de temas para que ustedes puedan buscar información acerca de los contenidos y en la siguiente práctica o en la siguiente actividad yo ya dejo un ejercicio de esos contenidos. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que primero investigue usted la parte teórica y una vez que ya tenga esa parte teórica leída, quizás no la entienda solo con leer, va a necesitar que yo explique, pero va a tener una idea más clara del trabajo que se va a realizar. En este caso, vamos a ver, ¿verdad?, la práctica relacionada con el manejo del entorno de cálculo número 1. ¿Y de qué vamos a hablar prácticamente en este tema? Vamos a aprender o vamos a recordar cómo seleccionar columnas y filas y celdas, cómo insertar o eliminar columnas y filas, cómo insertar celdas, cómo ocultar o mostrar filas o columnas, cómo cambiar el ancho de una columna o el alto de una fila, cómo ajustar la columna y la fila, cómo modificar un ancho predeterminado de una columna y cómo desplazarnos con el indicador de celdas. Acuérdense que esta parte que vamos a ver es una parte bien básica para poder manejar lo que sería toda la parte del entorno de nuestra hoja de cálculo. Entonces, estos temas yo ya le pedí a usted que investigara, ¿verdad? Y le di una URL en donde usted iba a encontrar pasos para poder aplicar cada una de estas temáticas. Yo no le estoy solicitando que copie textualmente todo, sino que vaya leyendo y vaya anotando los pasos así bien detallados y bien específicos. Y que pueda capturar imágenes que representen a estos pasos. Inserte todo en un documento de Word y lo envíe en un solo documento. Ahora nos toca realizar una actividad muy parecida a lo que usted debe de realizar en su práctica. Yo voy a dar la clase, yo voy a dar la explicación y luego usted va a tratar de aplicar lo que yo trate de mostrarle durante este video en la actividad práctica llamada registros. Ok, esta sería, ¿verdad?, la actividad número 7 que está en la página 59 de su libro. Y abajo de esto me aparecen los nuevos temas. ¿Cuáles son esos temas? Copiar o mover columnas y filas, copiar o mover la información de celdas, ocultar o mostrar títulos, introducir texto, fecha, número en una celda. Y en la parte inferior yo le estoy proporcionando por cada tema un enlace. Yo estoy tratando de darle ya toda la información solo para que usted lea y vaya sintetizando de acuerdo a la indicación proporcionada. Está mi dirección de correo y está el canal de YouTube. Este video va a tener un nombre específico que se llama Manejo de entorno de hoja de cálculo 1. Y usted va a enfocar la búsqueda de su video en mi canal con el nombre que le acabo de mencionar
y obviamente con la asignación para primer año. En la descripción yo le voy a poner, ¿verdad? Para qué le va a servir y de qué fecha es el video que yo le estoy proporcionando. Ok, chicos, ya teniendo claro lo que vamos a hacer, ya teniendo una pequeña agenda, recuerda que yo siempre les pongo una agenda, ¿verdad? Les muestro lo que vamos a hacer durante toda la clase para que usted ya tenga una idea más clara qué paso viene después del otro. Así que para estos temas que están acá, igual yo le voy a pedir que usted vaya a investigar en su libro o ya sea en alguna página web información y yo le proporciono también las URL. Ahí va a ser, ¿verdad? También la creatividad y el interés que usted tenga por saber más. Va a copiar esa información en su cuaderno o en páginas de papel bond. Luego le va a tomar una fotografía, acuérdese que todo va a ser a mano y lo va a insertar en un documento de Word. Procure por favor tener algunas imágenes que representen a cada una de las temáticas con las que estamos trabajando. Y este archivo me lo va a enviar a mi correo institucional junto con la práctica que usted va a realizar en la actividad número 7. Ok, chicos, también en la parte inferior de las guías, yo para aquellos casos en donde no tienen su libro, les voy a capturar la actividad para que usted la pueda ver directamente y al momento de realizarla, pues no tenga mayor dificultad. Ok, chicos, una vez que ya tengamos, ¿verdad? Toda la actividad lista, nosotros vamos a proceder en este momento a realizar una pequeña práctica. Yo ya tengo un cuadrito por acá creado, es decir, yo he tratado la manera de no perder tiempo digitando información que es prácticamente innecesaria. Y voy a tratar, ¿verdad?, de ir explicando cada uno de los temas que a usted le aparecía en su guía de la semana anterior. Fíjense que entre los temas que nosotros íbamos a aplicar estaba cómo seleccionar columnas, filas y celdas. Cómo nosotros podemos seleccionar estas opciones que se les está dando. Fíjense que para seleccionar una celda basta y sobra, ¿verdad?, con dar clic sobre la celda que me interesa en este momento utilizar. En este caso, si yo doy clic en la palabra lista de alumnos y veo en el cuadro de nombres, yo sé que estoy seleccionando la celda A1 que contiene la etiqueta lista de alumnos. Pero yo también puedo seleccionar de otras o de una diversidad de formas. Por ejemplo, yo podría seleccionar columnas. Puedo seleccionar columnas ubicándome en la parte donde se encuentra la letra de la columna y presionando clic izquierdo. En este momento yo he seleccionado toda la columna A. Si yo quiero seleccionar una fila, me ubico en el número de la fila que quiero seleccionar y ahora yo selecciono la fila 3. Ojo, a diferencia, ¿verdad?, yo acá estoy seleccionando toda mi hoja de cálculo en donde se encuentra la fila 3. Si yo me voy al final de mi hoja de cálculo, acá, y presiono, ¿verdad?, me voy a ir acá con control, flecha izquierda, yo estaría seleccionando hasta la celda XFD3. Desde el inicio que yo selecciono, estoy logrando seleccionar todo el conjunto de celdas que aparecen dentro de esa fila. ¿Qué va a pasar entonces? Yo necesito seleccionar también columnas de forma manual. Esto nosotros lo vimos, ¿verdad?, durante sus clases de una forma rápida y explicamos que si yo quiero seleccionar un conjunto de celdas, basta con dar clic izquierdo a partir de donde quiero seleccionar y yo tengo una selección completa, pero aquí tengo seleccionado un rango de celdas que va desde la celda A2 hasta la celda E10.
Ahora, ¿qué va a pasar si yo necesito seleccionar solo un rango específico? Por ejemplo, yo quiero solamente un grupo de columnas. Voy a seleccionar la columna A, que va desde el rango A2 hasta A10, y necesito seleccionar la columna C desde el rango o desde la celda C2 hasta la celda C10. Presiono y mantengo presionada la tecla control y doy clic izquierdo. Lo mismo hago con E2 hasta E10. En este momento yo he seleccionado una serie de columnas y estas columnas están seleccionadas de forma alterna. De igual manera, yo podría, ¿verdad?, seleccionar una serie de filas presionando la tecla control y yo tendría una selección de una serie de rangos, en este caso de filas alternas. Ok, esto sería en el caso, chicos, para poder seleccionar columnas, filas y celdas. Ahora, dentro de la temática que nosotros vamos a realizar está la forma como insertar columnas dentro de una hoja de cálculo. Fíjense que yo puedo insertar una columna ubicándome en la columna a partir de donde yo necesito que me aparezca la nueva. Si usted observa, yo estoy en este caso en la columna C. No voy a hablar de celda, voy a hablar de columnas. ¿Qué pasa, verdad? Cuando yo doy clic derecho sobre la columna en donde estoy y busco la opción insertar, me va a aparecer esta caja de diálogo. En esta caja de diálogo me dice, ¿qué quiere hacer usted? ¿Quiere desplazar las celdas hacia la derecha? ¿Quiere desplazar las celdas hacia abajo? ¿Quiere insertar una fila o quiero insertar una columna? Como es una columna, usted le da clic a la opción insertar una columna y presiona clic en el botón aceptar. Si usted se da cuenta, se va a fijar que la columna me la insertó a la izquierda de la posición en donde yo había ubicado mi puntero de celda. Pero esto, ¿verdad?, va a funcionar siempre y cuando demos clic derecho, en este caso del ratón. Voy a presionar control Z. ¿Será que solo de esa manera yo podría insertar lo que sería una columna? Ok, si nosotros nos vamos, ¿verdad?, a la opción de insertar, yo puedo, cuando hablo de esta opción, chicos, me estoy refiriendo siempre a la pestaña inicio. Me voy a insertar y aparece la palabra insertar columna de hoja. Doy clic y observen, tengo exactamente el mismo resultado. Siempre me la inserta a la izquierda de donde yo estoy ubicada. Control Z. Resulta que no me acuerdo ni cuál es la pestaña, ni cuál es la opción que me permite realizar este procedimiento. Entonces yo puedo ocupar mi teclado. Si presiono la tecla control y el signo más, así como lo tengo acá, yo voy a llegar nuevamente a la caja de diálogo de insertar. ¿Qué deseaba insertar? Toda una columna. Aceptar. Ok, estas son las tres formas como usted puede insertar una columna a una hoja de cálculo. Voy a eliminarla y ahora vamos a aprender cómo poder insertar filas. ¿Cómo puedo hacer yo para insertar filas dentro de una hoja de cálculo? Igual, me ubico en la fila en donde yo quiero insertar mi nueva fila y ahora voy a determinar. Ok, yo quisiera, ¿verdad?, que ustedes pensaran un poquito y me dijeran, si yo inserto, por ejemplo, estando ubicada en la celda A4, ¿hacia dónde me va a insertar la fila? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hagamos la prueba. Le doy clic a insertar y le doy a opción insertar fila a la hoja. Ok, imagino que todos acertaron.
y que saben que al momento de insertar se va a ubicar en la parte superior. Nuevamente presiono Control Z y ahora lo voy a hacer con clic derecho y nuevamente voy a insertar. ¿Qué quiero insertar? Una fila y aceptar. Si ustedes observan en este momento, ya se dieron cuenta que yo fácilmente puedo insertar de dos formas. No me interesa hacerlo porque también no me recuerdo, ¿verdad? Por algún motivo, a dónde está la opción. Presiono Control más y nuevamente me pregunta, ¿qué necesita hacer? Yo necesito insertar toda una fila, aceptar. Y yo ya tengo prácticamente dentro de lo que sería mi hoja de cálculo una nueva fila. Ok, chicos, esta es una forma como nosotros podemos insertar filas y columnas a nuestra hoja de cálculo. Pero ¿qué va a pasar cuando de repente yo digo, bueno, yo no quiero insertar? Voy a presionar Control más. Sino que yo quiero, lo voy a hacer con el título, aquí por ejemplo, con la edad. Y le digo, bueno, yo no quiero, Control más, en este momento, ni insertar toda una fila o insertar toda una columna. Yo necesito desplazar todas las celdas hacia abajo. Si yo desplazo las celdas hacia abajo y presiono aceptar, vea lo que pasa. Automáticamente me va a bajar una celda todo el contenido que yo haya trabajado. Control Z. ¿Qué más puedo hacer? Fíjense que esto es bien interesante porque si usted se fijó en la pestaña Inicio, en opción Insertar, me aparece también una opción llamada Insertar celdas. ¿Qué pasa si yo la presiono en este caso? Vea hacia dónde me lleva. Nuevamente me lleva hacia la caja de diálogo que acabo de utilizar. ¿Qué quiero insertar? Quiero desplazar las celdas hacia abajo y llego exactamente al mismo resultado. Ok, solamente lo puedo hacer desde ahí. Clic derecho, nuevamente me voy a insertar y voy a insertar nuevamente hacia abajo. Ok, si usted observa, ¿verdad? Yo voy haciendo todos los cambios desde las mismas tres opciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Resulta que yo no necesito insertar celdas o desplazar celdas hacia abajo, sino que yo necesito insertar en este caso, ¿verdad? Y decir que quiero tener en la inserción de celdas, desplazarla a las celdas hacia la derecha. Voy a aceptar y observen lo que pasó. Me desplaza todas las celdas de la fila en donde estoy ubicada hacia la derecha. Control Z. Voy a presionar clic derecho. Nuevamente voy a ir a insertar y voy a desplazarla hacia la derecha. Tengo exactamente el mismo resultado. Control Z y ahora presiono Control más. Observen que tengo nuevamente el mismo resultado. Cuando yo le diga desplazar celdas hacia la derecha, me haría este cambio. Chicos, estas tres opciones son muy importantes porque de repente yo le puedo decir, vaya, miren, yo necesito que me inserte tres columnas o tres filas más arriba del título de la palabra lista de alumnos. Yo puedo ubicarme en la fila donde quiero insertar, Control más e inserto toda una fila, aceptar. Miren, pero yo quiero que sean 4 filas. Bueno, no hay problema. Selecciono las 2 que ya tengo y presiono Control más. Van a observar que al insertar una fila, como tengo 2 seleccionadas, automáticamente me va a insertar 2 más. ¿Cuántas celdas tengo? ¿Cuántas filas tengo con la nueva inserción? 1, 2, 3, 4. Es decir, yo también puedo insertar, puedo eliminar o puedo desplazar más de una celda, más de una fila o más de una columna. ¿Y para qué me va a servir? Bueno, resulta que yo necesito, ¿verdad? De alguna manera que este encabezado sea un poco más grande.
Ok, entonces me voy a inicio, voy a combinar a centrar o centrar y le digo, mire, yo quiero combinar y centrar. Y necesito que todo esté al centro, porque mi título yo lo quiero con un tamaño de fuente más grande, para que resalte con respecto a todo lo demás que tengo dentro de lo que sería mi trabajo. Pero me dice alguien, mire, pero yo no sé identificar prácticamente lo que sería en este momento cuáles son los encabezados de mi cuadro y cuál es la información de mi cuadro. Bueno, entonces yo voy a seleccionar todos mis encabezados de mi cuadro y le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Quizás lo voy a hacer un poco más pequeño que el título, pero un poco más grande que el resto de la información. Ahora, ¿qué voy a hacer en este momento? Fíjense que es bien interesante cuando nosotros nos damos cuenta que yo tengo una celda más, unas columnas más anchas y unas columnas menos anchas, una celda más grande o una celda más pequeña, o una fila más alta y una fila menos alta. Si yo me ubico a la derecha de la letra y doy doble clic, Excel me va a autoajustar lo que sería el ancho de acuerdo al texto que yo tengo escrito. Me voy a ir a la columna cursos. Me voy a ir a la columna edad. Observe que doy doble clic a partir del borde donde está la columna o de la letra. Doble clic acá para poder ajustar el contenido. Y en este momento yo he ajustado prácticamente lo que sería mis columnas. Mire, pero yo necesito autoajustar lo que serían mis filas. Ok, doble clic en cada una de las filas y observe que no tengo mayor cambio porque por defecto las filas están utilizando la misma medida. Ok, vamos a ver este mismo ejercicio, pero ahora yo voy a cambiar un poquito el alto de la fila. Ya vimos que yo puedo cambiar el ancho nuevamente dando clic en la letra. Voy a cambiar el alto de algunas de mis filas de esta manera, cambiando el alto de mi fila. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé o ejecute doble clic? Las que ya tienen el tamaño no me va a afectar, pero las que tienen un tamaño fuera del tipo del tamaño de texto que tengo, ese sí me va a afectar. Ok, chicos, y ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Ahora resulta que yo necesito cambiar el ancho de esa fila, pero siguiendo otro proceso. Ok, ¿cómo puedo cambiar el ancho de esta fila? Si yo me ubico a la derecha de cada una de las columnas, en este caso de la columna A, me está diciendo que yo tengo un ancho de 10.57, pues sería el equivalente a 79 píxeles. Yo puedo arrastrar de esta manera y cambiar el ancho de cada una de mis columnas. De igual manera, yo me podría ubicar en la parte inferior de la fila y empezar a cambiar el alto de mi fila. Pero tendría que tener mucho cuidado y verificar el tamaño exacto que yo necesito para cada fila. Fíjense que en el caso del trabajo que estoy haciendo, para mí, todas estas filas, por manejar el mismo tipo de dato, deberían de tener un ancho predeterminado, un alto predeterminado. Entonces, estando ya la palabra o estando ya lleno ese cuadro, por ejemplo, yo podría seleccionar todo el rango, podría dar clic en la opción de inicio, formato, y yo le podría decir, mire, autoajústeme el ancho de la columna o autoajústeme el alto de la fila. ¿Qué pasa si le doy clic en autoajustar alto de la fila? Observan que automáticamente Excel me va a devolver un alto que va de acuerdo al contenido de esa fila. Control Z, doy clic en formato y ahora le voy a poner autoajustar el ancho de la columna. ¿Sí?
Observen lo que va a pasar. Él me va a autoajustar de acuerdo a la información que tengo en ese rango. Obviamente me va a afectar porque los encabezados son un poco más anchos y no están dentro de la selección. Control Z. ¿Qué va a pasar si me voy a formato y ahora le digo que yo quiero un ancho predeterminado? Me dice el ancho estándar de columna es de 10.71. Si yo doy clic, ¿verdad? Voy a ver que no tengo un ancho predeterminado. Entonces significa que si yo termino o doy clic en este ancho, me va a preguntar si quiero el ancho estándar de este tamaño. Aceptar. Y él me va a definir un tamaño, pero por la cantidad de información que tengo, no me lo va a aceptar. En este caso, yo tendría que cambiar el ancho predeterminado, ajustando de acuerdo al ancho que tengo con cada una de las celdas y a su información. Entonces acá sí, yo ya puedo autoajustar. Ok, ya vimos entonces cómo poder cambiar el alto, autoajustar también el alto de la fila, cómo cambiar el ancho de la columna, cómo autoajustar el ancho de la columna y cómo establecer un ancho predeterminado. Ok, y ahora nosotros vamos a ver qué va a pasar si de repente yo necesito quitar, ¿verdad?, dentro de este cuadro una columna o una fila. Veamos el procedimiento. ¿Se recuerdan que vimos cómo insertar? Ahora yo necesito eliminar. Si yo me ubico en la palabra edad y le doy clic a la opción eliminar, voy a ir haciendo con cada uno para que usted vea el resultado. Si elimino la celda, me va a decir, ¿qué pasa si yo le digo que quiero eliminar el desplazamiento de las celdas hacia la izquierda? ¿Ven? Automáticamente desaparece la celda completa que tenía en ese lugar. Control Z. ¿Qué va? Pero de la celda que tengo seleccionada. Si le doy clic en eliminar y le digo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, que yo necesito eliminar celdas, pero hacia arriba. Aceptar. ¿Ve? Y me quita prácticamente el encabezado. Control Z. ¿Qué pasa, verdad? Si yo le digo que quiero eliminar, en este caso, las filas de una hoja. Eliminar las filas y me quita todos los encabezados que están en la parte superior. ¿Qué pasa si yo le digo que necesito eliminar toda la columna de la hoja? Me va a quitar toda la columna y me va a dar siempre el correlativo ABC. Control Z. Ahora, yo necesito también aprender a ocultar, en este caso, filas, ocultar columnas, ocultar mi hoja, mostrar mis filas y mostrar columnas. La palabra mostrar hojas aparece como transparente porque se va a activar cuando yo haya ocultado. Ok, voy a hacer el ejercicio con la columna E. Me voy a ubicar en cualquier posición de la columna que deseo ocultar y ahora le voy a decir ocultar, por ejemplo, la fila. No me la ha eliminado. Si observa, el cursor me da la muestra como una doble flecha. Quiere decir que entre el 4 y el 6 yo tengo la fila 5. Doy clic nuevamente en formato y ahora ya no voy a ocultar la fila, sino que voy a mostrar mi fila. Automáticamente me vuelve a mostrar la fila. ¿Qué pasa hoy si yo le digo, mire, yo quiero ocultar mi columna? Me va a ocultar la columna que yo tengo seleccionada, que en este caso sería la columna E. Doy clic nuevamente sin quitar el cursor de ahí porque me interesa mostrar la columna. Automáticamente me va a aparecer la columna E. ¿Qué pasa si yo le digo que quiero ocultar la hoja? Me dice, el libro debe de contener al menos una hoja visible. Para eliminar o ocultar la hoja u hojas seleccionadas, primero debe de insertar una nueva hoja o mostrar alguna hoja oculta. Ok, voy a insertar una nueva hoja de cálculo y ahora le voy a decir que necesito ocultar mi hoja.
automáticamente él me va a ocultar la hoja en donde estoy trabajando. Y ahora yo le voy a decir que necesito mostrar mi hoja. Me dice qué hoja necesita mostrar. Como mi hoja ya tenía nombre llamada ejercicio 1, selecciono y le doy clic en aceptar. Esto es otro de los temas con los que ustedes iban a trabajar directamente en lo que era su actividad. Ahora, algo que es bien importante que usted conozca es que también yo puedo cambiar el ancho de mis columnas o el alto de mi fila de forma manual. ¿Qué pasaría si los datos que yo tengo en un cuadro me voy a pasar a la hoja 2 y le voy a poner notas? Solo para que vea el ejercicio. Resulta que en este cuadro yo voy a tener una nota 1, yo voy a trabajar con una nota 2, una nota, en este caso 3, y voy a trabajar un promedio. Resulta que yo voy a trabajar con 5, 8, 7. Yo solamente voy a hacer un ejercicio de acuerdo, ¿verdad? Miren que ya me comí una nota aquí 9, 4, y aquí voy a poner 6, 10, 10 y 8. Ok, yo sé que para calcular el promedio, ya vimos esta parte el año pasado cuando vimos toda la parte de estadística. Se recuerda que yo puedo calcular un promedio utilizando la función promedio de lo que sería el rango. Presiono Enter y automáticamente me va a devolver mi promedio. Ahora, este promedio me lo está devolviendo en decimales, pero yo necesito que este promedio me lo devuelva solamente con un decimal, al igual lo que serían las notas con las que yo estoy trabajando. ¿Cuál es la finalidad? Pues resulta que yo necesito que mis notas estén en un ancho diferente. Entonces, si yo doy clic sobre esta celda y busco la opción inicio, formato, y ahora le digo, mire, yo quiero cambiar el ancho de la columna. Yo puedo definir un ancho, aceptar, y puedo seleccionar el rango y decirle, bueno, mi ancho de la nota 2 y 3 va a ser exactamente al ancho que definí en la columna A. ¿Por qué? Porque estoy manejando el mismo tipo de dato. Ok, puedo centrar y me quedaría de esta manera. Y únicamente yo puedo modificar de forma manual el ancho de mi promedio. Esta sería una forma como cambiar, ¿verdad? Prácticamente el ancho a una columna. Puedo fácilmente ubicar los encabezados. Por ejemplo, voy a cambiar el alto de mi fila y la voy a poner en un tamaño 30 para poder resaltar las etiquetas o los nombres de estas. Pero necesito que las demás filas no sean de 30, sino que en este caso sean, por ejemplo, de 1.20. Voy a seleccionar todas las filas, voy a dar clic en formato y voy a cambiar el alto de fila. Como sé que el encabezado es de 30, voy a poner en 20 o 25 las demás. Y yo ya voy viendo una proporción diferente. Inclusive yo podría seleccionar nuevamente mis columnas y para que no se vea tan amontonadito la voy a trabajar en 6. ¿Observaron el cambio? De esta manera yo puedo fácilmente trabajar con lo que sería, ¿verdad? La parte para cambiar y modificar el ancho y el alto de una columna o de una fila. Así que chicos, ¿verdad? Esta parte del manejo de la hoja de cálculos es muy importante porque ustedes tienen que ir, ¿verdad? Viendo todos aquellos cambios que usted puede generar dentro del trabajo que usted vaya realizando en Excel. Me dice también que puedo desplazar, dice, el indicador de celda. ¿Cuál es el indicador de celda? Es el puntero de celda. Y yo lo muevo de acuerdo a mi necesidad con las flechas cursoras. Flecha hacia arriba, flecha hacia abajo,
flecha hacia la derecha, flecha hacia la izquierda. Ok, chicos, con esto que acabamos de ver en este momento, usted va a verificar si las prácticas que me ha enviado hasta este día están hechas o están creadas de la manera como yo le he explicado. Todo lo que estamos viendo hasta este momento, más que todo, es formato. Es la parte más básica del trabajo en Excel. En la clase anterior, en la última, pues yo solamente expliqué cómo poder proteger una fórmula, cómo poder inmovilizar paneles, es decir, cómo inmovilizar filas, cómo inmovilizar columnas dentro de una hoja de cálculo. Si usted tiene dudas acerca de ese tema, yo le sugiero, ¿verdad?, que vaya haciendo una lista de esas preguntitas y lo podemos aclarar el día que tengamos la clase, que sería el día miércoles en el horario establecido. Ok, chicos, esto sería, ¿verdad?, todo para esta semana. Tiene prácticamente 15 días para poder mejorar sus archivos y enviarlos ya de una manera ya correcta. Recordándoles que el archivo anterior pues no se realizó porque tenía un error. Y repito, lo notifiqué a las personas correspondientes, pero no me respondieron. Así que ese archivo no lo voy a tomar en cuenta el de Excel, en donde protegíamos las hojas de cálculo, y haré un repaso de esas temáticas el día miércoles. Bueno, corazones lindos, espero pues que la clase les haya sido de bastante ayuda y que el día martes usted tenga ya preguntas más específicas acerca de los temas. Si usted ya empezó a trabajar de igual manera la parte de la información de cómo copiar, mover columnas y filas, copiar o mover la información de celdas, mostrar u ocultar títulos, introducir texto, fecha, número en una celda, pues también, ¿verdad?, podríamos ya dar una pequeña explicación, si el tiempo nos lo permite, e ir avanzando en estos contenidos para que la próxima semana, que yo pueda dejarlo en la próxima quincena, que yo ya pueda dejarle alguna práctica de este tipo de temáticas, usted lo pueda resolver fácilmente. Ok, chicos, nuevamente me despido de ustedes y espero, ¿verdad?, que me vean los videos, que tengamos una clase bastante interactiva. Por favor, estén pendientes de los horarios. Yo les deseo lo mejor y échenle ganas a todo lo que hagan. Nos vemos, corazones, la próxima clase.